Bienvenidas a Mujeres de Enfoque. Me da mucho gusto que están sintonizando de nuevo. Hoy vamos a seguir estudiando sobre Malaquías. Es importantísimo saber quién es y por qué está mencionado en Génesis. Hemos estado en Hebreos capítulo 7, hoy vamos a seguir allí. Lo que hemos aprendido de él hasta este momento es de que es un prototipo de Cristo y que ambos eran, él era ambos, era rey y también sacerdote. Es importante porque entonces se compara a Cristo en esto, de que Jesús es el rey de paz y también que es sacerdote para siempre. Así que vamos a seguir en Hebreos capítulo 7, empezando con verso 11 hasta el 19. Verso 11 hasta el 19. Espero que estén listas. Eso significa tener algo con que escribir, algo en donde escribir y también tener su Biblia. Ahora, recuerden que yo leo de la Biblia de las Américas. Dice la palabra así. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? 12. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de a quien se dice estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. 14. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. 15. Y esto es aún más evidente si a semejante de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. 17. Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 18. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. 19. Pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Eso es increíble, porque aquí estamos leyendo todo lo significado de la ley y cómo no hubo esa respuesta perfecta por la ley. Y tenía que ver otra manera mejor, perfecta. Y esa manera perfecta es por medio de Cristo Jesús. Así que vamos a regresar al 11, porque ¿qué es lo que está diciendo? En detalle necesitamos estar muy claras en lo que estamos leyendo, porque es importante para con nosotras. Dios no nos quiere ignorantes. Y esta parte en Hebreos nos explica el plan de Dios y cómo puso al principio la ley, pero supo que no ibas a hacer lo mejor. Y entonces, poniendo la ley, el sacerdocio, los holocaustos, todo eso era algo semejante por lo de venir. Pero lo de venir, el devenir iba a terminar con todo
lo antiguo. Así que eso nos emociona, ¿verdad? Porque vemos que es Cristo y cómo Dios ha en detalle puesto en su palabra lo que Él estaba haciendo. Así que en el verso 11 de nuevo, habíamos leído: ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, ahora, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, entonces es decir, que no es, ¿verdad? No es perfección por medio del sacerdocio levítico. Pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había? Es la buena pregunta. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Pero recuerdan que Aarón era el primer sumo sacerdote y toda su descendencia entonces eran llamados a ser sacerdotes, ¿verdad? Pero recuerden que Dios puso algo temporal en el sacerdocio levítico, sabiendo que no era lo perfecto, pero lo puso como una señal de lo que iba a cumplir Dios, ¿verdad? Entonces, es decir, si los sacerdotes levitas hubieran sido capaces de darle al pueblo un acceso libre y permanente a Dios, como Cristo lo ha dado a los creyentes, y eso se puede ver en Hebreos 6, 19 a 20. Leímos el verso 20 la última vez. Pueden escribir la referencia Hebreos 6, 19 y 20. Y también Hebreos 10, 19 y 20. Hebreos 10, 19 y 20. Ahora, como en 4.8, en Hebreos 4.8 y como también en Hebreos 8.7, el autor sostiene que determinadas promesas en el mismo Antiguo Testamento indican que la ley era imperfecta y que sería reemplazada en los últimos días, según Hebreos 1.2. Vamos a ver en Hebreos 1.2, por favor. Habíamos hecho referencia a esto, pero no lo habíamos leído juntas. Pero dice Hebreos 1.2: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios, Jesús, el Espíritu Santo crearon todo el universo. Ahí estaba Jesús también. Y aquí lo dice en Hebreos 1.2. Ahora, la pregunta retórica aún anuncia que la eficacia del sistema levítico se comparará con el del otro sacerdote. Y obviamente ya nos damos cuenta que el otro sacerdote es Jesús. Ahora, vamos a regresar al 7:12. Ya. Dice, por cuanto se cambió el sacerdocio, necesariamente ocurrió también un cambio de la ley. Bueno, la ley y el sacerdocio están unidos, ¿ya? Entonces, si el sacerdocio ha sido superado, también lo ha sido la ley. Eso solo anoten, por favor, no vamos a leerlo. Pero Romanos 7, 1 a 6, Romanos 7, 1 a 6 y Gálatas 3, 19 a 25. Gálatas 3, 19 a 25. Ahora, seguimos en Hebreos 7, verso 13. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar.
¿Qué significa de otra tribu? Pues es obvio, para mí es obvio. Yo sé que para ti también es, ¿verdad? Jesús vino de la tribu de Judá. Y eso se puede ver también aquí en verso 14 que habíamos leído, y vamos a leerlo de nuevo, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Entonces ahí está claro. También se puede ver esto en Mateo 1 y también Lucas 3, Mateo 1 y Lucas 3. Entonces, en esta tribu no oficiaba en el altar. Jesús no oficiaba en el altar. Él estaba, cuando Él vino, Él estaba entre la gente, pues, decir, los judíos, porque Él vino a su pueblo, pero su pueblo no le recibieron, y eso abrió la puerta para nosotras recibir salvación, ¿verdad? Pero esta tribu de Judá, Moisés no lo había mencionado como a tribu de oficio en el altar, y no ha sido así, no eran sacerdotes, ¿ya? Esta tribu no eran, no servían en el altar, ¿ya? Entonces, en el 14 leímos, ¿verdad? Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Ahora, en el 15 dice, y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levantan a otro sacerdote. Se levanta otro sacerdote. 16. Que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Qué significa eso? Bueno, a causa de la muerte, los levitas tenían un ministerio temporal. Hemos dicho eso muchas veces, ¿verdad? Tenemos que reconocer que el ser humano es limitado en su tiempo de vida, ¿verdad? No es inmortal. Entonces, era interrumpido su oficio de sacerdote porque llegaba un momento que morían, ¿verdad? Entonces era temporal. Pero como Cristo vive eternamente, su sacerdocio es permanente. Y eso vimos también en el 17. Dice, pues Él se da testimonio. ¿De Él quién? De Cristo Jesús, ¿verdad? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuántas veces hemos dicho eso, leído eso en varios versos diferentes en la Escritura? Es importante reconocer de quién se está hablando, pues es de Él. Pues de Él se da el testimonio, de Jesús, de Cristo Jesús, se da testimonio que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, siguiendo en el 18. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. El sistema levítico está anulado y reemplazado por la obra superior de Cristo. Ahora, ¿pueden imaginarse de que todo lo que puso Dios en obra, pues por los sacerdotes, toda la ceremonia, todo lo que tenían que cumplir, hacer holocaustos, y eso para redimir, para cubrir, mejor dicho, nuestro pecado, el pecado del pueblo, ¿verdad? Pero no era perfecto. No, entonces ese sistema era
un prototipo de quién iba a venir y anular todo eso, porque Él iba a entregarse como sacrificio una vez para siempre. Entonces, fue anulado el sistema levítico y fue reemplazado por la obra superior de Cristo. Ahora, en el 19, pues la ley nada hizo perfecto. Eso era obvio, ¿verdad? Y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué es esa esperanza? Pues ya lo sabemos. Es por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, en este versículo ha sido identificado como el corazón doctrinal de Hebreos, ya que expresa la idea principal que el autor quería comunicar. ¿Qué es esa idea principal? Que en Cristo se encuentra la esperanza superior de una reconciliación con Dios, basada en la expiación de los pecados. ¡Wow! ¿Qué significa expiación de pecados? Yo sé que lo han escuchado, ¿saben lo que es? Vamos a ver más en detalle esto, porque es tan importante reconocer qué es lo que Dios ha hecho en Jesús. ¿Por qué nos advertía según el Antiguo Testamento? Nos confirma en el Nuevo Testamento de que tenía un mejor plan que los holocaustos, ¿sí? Castos, sí, del sistema levítico, ¿ya? Entonces es algo muy importante. Tenemos que reconocer el Evangelio y el detalle. Si alguien nos pregunta, pero ¿por qué tuvo que morir Jesús? Bueno, vamos a explicar algo que nosotros necesitamos saber y entender para nuestro propio bien, ¿verdad? Así que vamos a regresar en Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Dice la palabra de Dios: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Ahora, aquí dos cosas. Primero, hecho semejante a sus hermanos. Es decir, que Jesús se hizo completamente humano, pero sin naturaleza de pecado. Eso, por favor, anoten. Juan 8:46. Juan 8:46. Y Primera de Juan 3:5. Primera de Juan 3:5. Entonces Jesús se hizo completamente humano, pero sin la naturaleza de pecado, para identificarse con la humanidad. ¡Wow! Entonces Él, siendo humano, nos da la esperanza que podemos cumplir todo lo que Él nos pide. Sí, la naturaleza pecaminosa nosotros tenemos, pero se puede combatir, hay que luchar, hay que seguir las cosas de Dios para que Él nos ayude a ser como Él, ser más como Cristo, ser santo como Él es santo, y entonces Él es nuestro ejemplo. Ahora, voy a decir una cosa muy importante. Dios nos pide a hacer algo si es imposible hacerlo. Otra vez, Dios no nos va a pedir hacer algo o cumplir algo que es imposible a cumplir. Entonces, si Dios nos manda a hacer algo, nos da el querer como el hacer para su buena obra.
buen propósito, su buena voluntad, todo eso semejante. Entonces, hay que tener esa esperanza. Si Cristo nos pide comportarnos así, asá, lo podemos lograr. Sí, es práctica, es determinación, pero es la ayuda del Espíritu Santo porque Él mora en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la propiciación? Yo sé que lo han escuchado. Es muy importante reconocer qué significa, porque esto es lo que Cristo ha hecho. Entonces, significa que Cristo satisfizo, yo creo, así se pronuncia, las demandas de un Dios santo y ha reconciliado al hombre con Dios. Gloria a Dios. Estábamos nosotros separadas de Dios por nuestro pecado. Dios es santo y no mora entre el pecado. No puede estar donde hay pecado. Entonces, esta propiciación, Cristo lo realizó, lo cumplió. La demanda de un Dios santo para llegar a su presencia. El puente entre nosotros y Dios es Cristo. ¿Y sabe cómo lo hizo? Lo hizo muriendo en la cruz. Ya. Entonces, nosotros estamos en un lado, Dios está en un lado, pero Cristo, la muerte de Cristo, nos ha dado acceso al Padre, a nuestro Dios. Nos ha reconciliado con Dios. El pecado fue quitado. Expiación, propiciación. Cristo satisfizo las demandas de un Dios santo y nos reconcilió con Dios, y el pecado fue quitado. Expiación, expiado, evitando la ira de Dios. Ahora, ¿cómo que la ira de Dios? Sí, la ira de Dios. Ay, no me digas, pero Dios es amor. Obviamente Dios es amor, lo dice la Escritura, Dios es amor. A la misma vez, porque es un Dios santo, es justo también. Y entonces, tanto como es amor, es un Dios justo. Y la ira de Dios está contra los que no conocen a Dios, los que no aceptan la obra de propiciación de Cristo, el hecho que el pecado es quitado, Él nos acerca a Dios por su muerte, por su sangre. Wow, gloria a Dios, hermanas. Si uno no conoce a Dios, no es, iba a decir, hija de Dios. Muchos dicen, soy hijo de Dios, soy hija de Dios sin conocer a Dios. Pero si no somos sus discípulos, salvados, alcanzados con su salvación, su perdón, entonces la ira de Dios está contra ellos. Yo puedo decir que contra mí no está, porque yo reconozco la buena obra de Dios por medio de Jesús para con nosotros. Yo tengo muchos años creer en eso, caminar en eso, estar en su palabra, crecer más en Él, ser más santificada, por saber lo que Él me pide según su voluntad, según su palabra, ponerlo por obra. Y cada día es algo, debo ser mejor hija de Dios que ayer. Hoy debo ser mejor, porque voy a aprender más y voy a aplicar más en mi vida. Así debe ser nuestro proceso de la vida. No entiendo los que dicen que, bueno, yo recibí a Cristo hace 30 años y no hay un cambio en su vida, no hay buenos frutos, no hay buenas obras. Algo está mal. Bueno, les voy a decir que Dios no miente. No es cuestión que Dios ha hecho o cometido un error. Quizás nosotros ni conocemos a Dios.
Ok, vamos a seguir. Entonces hemos visto la propiciación significa que Cristo satisfizo las demandas de un Dios santo y ha reconciliado al hombre con Dios. Aleluya. Y el pecado fue quitado, fue expiado, evitando la ira de Dios. Ahora, esta palabra equivalente en el Antiguo Testamento es kafari, significa cubrir. Y eso se encuentra en Levíticos 4:35, pueden anotarlo, Levíticos 4:35, 10:17, también Levítico 10:17 y también Levítico 16:17. Ahora, la propiciación tiene dos conceptos, ¿ya? Uno, porque Dios es santo, sin pecado, sin malicia, es puro, la ira de Dios se dirige en contra del pecado y debe ser calmada. Entonces, la ira de Dios es contra el pecado. Así que uno que no cree en la obra redentora de Jesús, no lo acepta, no es cristiano, no es hijo de Dios, entonces el pecado que sigue en esa persona, esa es la ira que tiene Dios contra ese pecado y debe ser calmado. Entonces, gloria a Dios, mi nombre, Elia Cariaga Ildefonso, está escrito en el libro de la vida. Así dice la palabra de Dios, yo lo creo y así camino. Ahora, el segundo concepto de la propiciación es que la muerte de Cristo en sustitución por la humanidad satisface las justas demandas de Dios y se evita la manifestación de su ira. Entonces, primero, Dios es santo y porque Él es santo, la ira de Dios se dirige contra el pecado, ¿verdad? Y debe ser calmado. Dos, la muerte de Cristo en sustitución. Por la humanidad, Él tomó mi lugar. La paga del pecado es muerte, pero Jesús pagó ese precio por mí, tomó mi lugar. Él satisface las justas demandas de Dios y se evita la manifestación de su ira. Así que, gloria a Dios. Ahora, el resultado es acceso libre a Dios y al mismo cielo. Ahí están las buenas noticias, buenas nuevas. Todo lo que hizo Jesús es el resultado es que tenemos acceso a Dios y al cielo. Gloria a Dios. La ley fue solamente preparatoria para la venida de Cristo. Eso puedes anotar y ver en Gálatas 3, 23 a 26. Gálatas 3, 23 a 26. Pero no pudo cumplir lo que solo Cristo podía cumplir, según Mateo 5, 17. Ahora, hemos visto desde Génesis mencionar que Dios tiene un plan. Tiene un plan para mandar ¿cómo diré? Uno que va a redimir al pueblo, así mejor. ¿Y quién es? Es Cristo Jesús, ¿verdad? Hemos visto en Génesis 3, ahora Génesis 14, hablando de Melquisedec siendo un prototipo de Cristo, y qué es lo que Cristo va a hacer, qué es lo que hizo, porque nosotros ya vemos atrás, es un hecho, ya murió Jesús una vez para siempre, ¿verdad? Para cubrir nuestros pecados, quitarlos, apartarlos de Dios, de un Dios santo. Y ahora la ley no era perfecta.
Jesús, siendo perfecto, pudo satisfacer esas justas demandas de un Dios santo. Ahora, solo Cristo Jesús. Aquí está una importante reflexión. Uno puede comparar unas religiones. Ser cristiano es también un tipo de vida en obediencia a lo que Dios dice, ¿verdad? Pero si tú notas o sabes algo de otras religiones, los testigos de Jehová, los musulmanes, sí tienen cosas más o menos buenas, uno trata de vivir una vida justa, pero no sé, es imposible sin Cristo. Y Cristo es la diferencia, porque muchos pueden decir, yo creo en Dios, seguro, Dios es creador del mundo, del universo y todo. Pero hablando de Cristo, ser discípulo, aceptar su obra redentora en la cruz, todo eso es muy, hay veces hasta se pelean. No, ni es hijo de Dios. No, que es un creado. No, es un profeta. Es el Hijo de Dios y es Dios, dice la Escritura. En el principio era Dios. Se me olvidó. Vamos a ver. Ahí se encuentra en Juan 1:1. Ahí lo dice. En el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesús. ¿Ya? Más claro no puede ser. Y hay veces a ese punto es contienda con unos religiosos que siguen su religión sin ver la verdad. Esta escritura, esta Biblia, no es solo letra escrita sobre un papel. No, Jesús dijo, mis palabras son vida. Son vida. Entonces hay que saber eso. Cuando nos habla el Señor, nos habla por medio de su palabra. Ahí está la diferencia, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace entender, nos enseña lo que está diciendo la Escritura. Así que es vida, es espíritu y es vida para con nosotros. Por eso, aunque he repetido muchas veces lo mismo, hemos leído más, no hemos regresado a Sarai todavía, pero vamos a hacerlo. De todos modos, no nos hace daño estar leyendo más de la palabra. Salimos de Génesis, ahora estamos en Hebreos, pero es muy importante para con nosotros. No queremos ser ignorantes de lo que dice y lo que significa lo que dice, ¿verdad? Entonces, es un nuevo pacto puesto por Jesús, cumplido por Jesús, hecho por Dios, ¿verdad? Y es mucho mejor porque asegura completa redención y lleva al creyente ante la presencia de Dios. No necesitamos esos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento que solamente iban y nos representaban. No, ahora tenemos acceso directo a nuestro Dios por todo lo que ha hecho Jesús. Glorioso, glorioso Jesús. Y excelentes nuevas, ¿verdad? Buenas nuevas. Así que, amadas, hasta la próxima. Hay que enfocarnos en Jesús porque Él es el autor y consumador de la fe.